¿Qué tal? Mi nombre es Santos Efraín Contreras Trejo, estudio la carrera de Ingeniería Industrial en Tecnológico Nacional de México en el Instituto Tecnológico de Tepic. Para la materia Propiedades de los Materiales, en su unidad 4, Aplicación de los Materiales, a cargo del docente, el ingeniero Rodolfo González Rosales, les presento una investigación sobre la aplicación de los materiales. Primero, en esta presentación se abordará la aplicación que tienen los materiales, empezando con su clasificación, las industrias principales y el ejemplo de la construcción de una máquina para identificar el proceso de selección de los materiales para su aplicación correcta. Los materiales están formados por elementos con una composición y estructura única y que además pueden ser usados con algún fin específico. Los materiales se clasifican de forma muy general en metales, cerámicos, polímeros, materiales compuestos. Como se puede observar en la muy famosa tabla periódica de los elementos, podemos identificar por los colores cuáles son los elementos no metales, los gases nobles, los metales de transición, metales reactivos, entre otros. Primero, los metales. Al igual que la escritura y el descubrimiento de los metales, así como su forma de procesarlos, marcan la división entre la edad de piedra y el inicio de las civilizaciones en la llamada edad de los metales. En la edad de cobre aparece la metalurgia y la minería, comenzando a trabajarse el cobre y el oro para fabricar armas rústicas como punzones, hachas, puñales, punta de flechas y ornamentos como anillos y brazaletes. La última era los metales, está representada por la edad de hierro y es la etapa previa a la creación del Imperio Romano. El hierro tiene la ventaja de ser más abundante y no necesita aleación. Es ideal para la construcción de clavos, hachas, sierras, etc. Los cerámicos. Los materiales cerámicos se forman por enlaces covalentes e iónicos, que al ordenarse de una manera específica le da al material una estructura cristalina. Los cerámicos son inorgánicos, de baja conducción eléctrica y mecánicamente frágiles. Estos tipos de materiales se usan desde la antigüedad, son los materiales de uso en construcción más extendidos y antiguos del mundo, debido a la abundancia de terrenos arcillosos en casi todas las zonas del planeta. Ladrillos y adobes usados en la construcción son ejemplos de estos. También son utilizados para la construcción de recipientes como vasijas, jarros y tazas. En la figura 9.1 se exhibe la edificación de ladrillos de la antigua Mesopotamia, donde se aprecia el uso de cerámicos desde aquellos años. Los polímeros son materiales que se forman por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas denominadas monómeros, de ahí su nombre, polímeros. La humanidad ha utilizado materiales poliméricos naturales hasta hace mucho tiempo. El algodón, la seda, el caucho, el almidón y la celulosa son ejemplos de ello. Los materiales sintéticos son muy recientes. Recién en el año 1862 se fabricó el primer polímero sintético. Sin embargo, la fabricación de los materiales ha tenido un crecimiento exponencial y para nuestros días existe una gran gama de estos. Algunos ejemplos son el polietileno, polímeros, fluorados, poliacetato de vinilo y siliconas. Los materiales compuestos. Un material compuesto es el resultado de la combinación de dos tipos de materiales. Las combinaciones pueden ser metal-metal, metal-cerámico, metal-polímero, polímero-cerámico, polímero-polímero y cerámico-cerámico. Un caso de estos son los aceros, que es una aleación de un metal con metal, pero también se incluye el carbono, que es lo que le da esas propiedades que lo hace tan valioso para la industria. Se puede apreciar los tipos de aceros. Se denomina industria básica y extractiva aquellas que elabora las materias primas que son utilizadas para la fabricación de productos elaborados. El proceso para la explotación inicia en la búsqueda de un yacimiento mineral, conocido también como cateo. La industria metalúrgica transforma el metal extraído de las minas en lámina de metal. La industria de la transformación utiliza para la fabricación de productos. Pero la siderurgia es una industria metalúrgica dedicada exclusivamente al mineral del hierro para obtener su fundición y elaborar aceros. No hay que confundir el sentido estricto de la palabra de lo que es la industria metalúrgica, la industria de transformación y la siderurgia. Bueno, todo comienza con la concentración del mineral. Se separa la mayor cantidad posible de ganga mediante distintos métodos. Posteriormente, la levigación, donde el mineral se somete a una corriente de agua que arrastra las partes menos pesadas y las más pesadas, es decir, mena, va al fondo. Separación magnética. Se utiliza cuando la mena presenta propiedades magnéticas. Flotación. La mena es mojada por el aceite, el mineral finalmente triturado se mete en un depósito con agua agitando la mezcla, la mena flota y la ganga se hunde. Posteriormente viene la tostación o calcinación, también llamada transformar mineral en óxido para después proceder a su reducción.
La tostación se hace cuando el metal es un sulfuro, mientras que la calcinación se realiza cuando el metal es un carbono o un hidróxido. Reducción. Una vez está el mineral en forma de óxido, se reduce mediante carbón, hidrógeno u otro metal. Para los óxidos de los alcalinos de aluminio se usa la vía electrónica partiendo sus sales. Y el afino, proceso destinado a eliminar las impurezas de los metales y purificarlos del todo. El proceso metalúrgico por polvos se distingue del tradicional debido al uso de polvo metálico como materia prima junto con algunos lubricantes y materiales maleantes. Ahí se exhibe una imagen del polvo. Y el mineral de hierro se somete a un proceso donde se seleccionan los trozos del tamaño adecuado. La industria petrolera y petroquímica. Industria petrolera es la industria que se dedica exclusivamente a la extracción y separación del petróleo y sus derivados como el gas natural. La industria de la transformación lo utilizará para la elaboración de los productos derivados de este. La industria petroquímica se está incluyendo además a la que se dedica a la refinación y transformación del petróleo para distintos productos. Igual aquí hay que ser muy claros con lo que es la industria petrolera y la petroquímica, tener muy en claro esas diferencias. La industria metalmecánica es una industria en la cual los materiales metálicos y polímeros predominan en la fabricación de máquinas, más que nada. La edad de los metales es el periodo que siguió la edad de piedra, como se mencionó anteriormente, y durante el cual el hombre empezó a hacer útiles y armas de metal. Comienza antes del quinto milenio antes de Cristo y acabaría en cada lugar con la entrada de la historia. El cobre junto al oro y la plata de los primeros metales utilizados en la prehistoria. El objeto del cobre fundido más antiguo que se conoce procede de los montes Zagros, concretamente de Taibús, Irán, y se data en el 4100 a.C. Junto a él se hallaron hornos de fundición, crisoles, incluso moldes. El bronce es el resultado de la aleación de cobre y estaño en una proporción variable. En la actualidad se le añade otros metales como el zinc o el plomo, creando los llamados bronces complejos. Ahí se muestran algunos ejemplos del bronce. Y la industria metalmecánica también hace uso del hierro. Es el cuarto elemento más abundante de la corteza terrestre. Sin embargo, su utilización práctica comenzó 7000 años más tarde que el cobre y 2500 años después del bronce. Los antiguos conocían el hierro y lo consideraban más valioso que cualquier otra joya, pero se trataba de hierro meteórico. La edad del hierro europea comienza poco antes del año 800 a.C. En la industria metalmecánica se encuentra maquinaria, las cuales en su mayoría están fabricadas con materiales metálicos, por supuesto. La fabricación de componentes eléctricos y electrónicos. Se denomina componente electrónico a aquel dispositivo que forma parte de un circuito electrónico, así de sencillo. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura o un circuito impreso, para formar el mencionado circuito. Los componentes son dispositivos físicos, mientras que los elementos son modelos o abstracciones idealizadas que constituyen la base para el estudio teórico de los mencionados componentes. Tanto en electricidad como en electrónica, el movimiento de los electrones es el motivo fundamental del funcionamiento de sus circuitos. La única diferencia es que la segunda utiliza componentes tales como las válvulas, los semiconductores y los circuitos integrados. La primera observación científica de los efectos eléctricos la realizó Tales de Mileto, en lo que se cuenta en el 600 a.C. Vio que las briznas de pasto seco se adherían a un trozo de ámbar cuando éste había sido frotado. Miles de años después, exactamente en 1660, fue el médico y físico inglés William Gilbert quien estudió estos efectos y tomando la palabra griega electrón, ámbar. Ejemplos, ahí se pueden observar en las imágenes pues elementos de la electrónica como LEDs, que son diodos semiconductores, controles, básicamente así como los transistores que son utilizados hoy día en muchos de nuestros artefactos y herramientas gracias a la tecnología y precisamente a esa industria. La industria de la construcción. La industria de la construcción es un conjunto organizado de personas y bienes que tiende a realizar los trabajos contratados utilizando mano de obra. Se clasifican en 5 grupos. Pétreos, que suelen ser naturales aunque a veces procesados por el hombre. Pueden ser, como dije, petronaturales, directamente de la naturaleza, o pétreos artificiales, procesados e industrializados por el mismo hombre. Las 2. Cerámicas y vidrios. Se obtienen a partir de la cocción del barro, como el ladrillo. Materiales aglutinantes.
Es todo aquel material que se endurece al aire libre. Este proceso se llama fraguado y tenemos como ejemplos el cemento y el yeso. Y los materiales compuestos son productos formados por la mezcla de varios materiales. Se diferencia fácilmente el asfalto y el hormigón, pero por supuesto que hay más. 5 es materiales metálicos. Se obtiene a partir de los minerales como el aluminio, el hierro y el acero. La característica de los materiales de construcción son las siguientes. Densidad. Todos los materiales de construcción son de densidad media. Resistencia a la complexión. Los materiales petros y cerámicos son muy resistentes a la contracción. Resistencia a la tracción. El acero es uno de los más resistentes. Duros. No se rayan fácilmente, por lo que son muy resistentes al desgaste y a la fricción. Frágiles. Se rompen fácilmente al recibir un golpe en seco. Resistentes a la corrosión, aguantan condiciones medioambientales. Y económicos, la materia prima es muy abundante. Ejemplos. Se puede observar en las construcciones cómo se hacen uso de estos materiales, tanto metales, en las varillas, en la maquinaria y demás. Las agroindustrias en México. El concepto de agroindustria supone la integración vertical de los procesos de conservación y transformación en la producción agropecuaria. El concepto de agroindustria o industria campesina incluye los procesos de transformación de los productos primarios provenientes del agro, que satisfacen las necesidades locales y regionales, las del mercado nacional y en algunos casos asistir a los centros de consumo internacional. La ley agraria dispone en su artículo 108 que los ejidos podrán constituir uniones, cuyo objeto comprenderá la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la ley. El artículo 110 por su parte dispone que las asociaciones rurales de interés colectivo podrán constituirse por 2 o más de las siguientes personas: ejidos, comunidades, uniones de ejidos o comunidades, sociedades de producción rural o uniones de sociedades de producción rural. Las agroindustrias tienen como objetivo la transformación industrial de los productos agrícolas para darles un mayor valor agregado. Establecen medidas y técnicas para el manejo y tratamiento de los productos agropecuarios, tanto para ingresarlos al mercado en fresco como para su transformación. La industria agroquímica tiene por objeto suministrar fertilizantes y plaguicidas al agro y está vinculada como proveedor de insumos, sin embargo no forma parte de las agroindustrias. Una última alternativa es la creación de incubadoras para la creación de negocios agrícolas. Agroindustria es la rama de industrias que se divide en dos categorías: alimentaria y no alimentaria. La parte alimentaria se encarga de la transformación de los productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca en productos de elaboración para el consumo. La parte no alimentaria es encargada de la parte de transformación en materias primas, utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes productos. Ejemplos. Ahí se muestra, podemos recordar que muchas veces comemos vegetales que ya están enlatados, y eso es gracias a la industria. Y también pues la agricultura se ha fortalecido de tecnología y se ha industrializado para que sea más masivo, ya que es la actividad que practica el 75% de la población. La aplicación de materiales en la fabricación de una bicicleta. Muy bien, una máquina compleja es una bicicleta porque se integra de varias partes, no solo es una parte. Y los materiales adecuados que yo elegí son los siguientes. Para el cuadro se implementa el uso del acero. Para que suelde bien se añade plata y bronce, y así que sean más fuertes, así se combinan las propiedades. Y se usará pintura para metales, puesto que estamos hablando del acero. El resto de las piezas, como los frenos, los manillares y engranajes, serán por defecto o del mismo metal. Por ejemplo, los frenos son de acero y engranajes y aluminio, y las almohadillas de gomas de fricción, buscando la comodidad. Para las llantas se usará acero inoxidable. Los tubos de aire igualmente serán por defecto. Los pedales, la cadena de metal y horquilla igual serán de metal. Y ahí está el ejemplo de una bicicleta, donde se ve que los rayos de la bicicleta, así como las llantas, pues son de acero, al igual que el cuadro, buscando una gran resistencia, porque pesa muy relativamente poco para lo que carga una bicicleta. E igualmente pues los frenos. Conclusión: la industria debe hacer uso de nuevos materiales para reducir los costos e incrementar su vida útil, además de usar nuevos métodos para agilizar y alimentar la producción y reducir los costos de la mano de obra. La investigación y el desarrollo es una de las claves dentro de una organización para acercarse al éxito empresarial. Las
fuentes son tiposclasificación.com, la Universidad de Guanajuato, el Instituto Tecnológico de Tlalnepantla con trabajo y spabicycleworks.com. Muchas gracias por toda su atención.